Lenguas Muertas. El día de hoy estamos en Lenguas Muertas por un programa muy especial. Vamos a hablar de esos seres que a lo mejor has escuchado, que deambulan por la oscuridad, asociados con tonos europeos, que aquí en México también se habla mucho de ellos. El día de hoy vamos a hablar de los vampiros aquí en Lenguas Muertas. Nosotros somos la voz de los que ya no están, estamos aquí para ti. Hoy el día estoy con mi amigo Lobo Mac. ¿Qué onda, amigos? Muchísimas gracias por entrar a este video. Por favor, dejen su like de una vez. Entrando, dejen su like. Y hoy día vamos a hablar de los vampiros. Servidor y amigo Alfredo Valderas, muy contento, Lobo, de estar aquí en este capítulo del día de hoy, porque nosotros ya habíamos tocado un tema aquí de una mujer vampiro aquí en Tampico, en Ciudad Madero, pero ahora lo vamos a abordar de forma todo, ¿no? Todo el sui generis, todo lo que existe respecto a los vampiros, de dónde vienen y todo ese rollo. Aquí en Lenguas Muertas no te lo puedes perder. Vamos a profundizar sobre todo lo que es el tema de los vampiros, iniciando con ¿qué es un vampiro? ¿Qué es un vampiro? Nos asociemos con eso. Los vampiros son seres mitológicos y sobrenaturales presentes en casi todas las culturas del mundo. Se caracterizan por alimentarse de la sangre de los vivos, para mantenerse fuertes, jóvenes e inmortales. Son considerados no muertos, ni vivos, ni completamente muertos. Es lo que comúnmente se dice que de que eso se alimentan, ¿no? De sangre. Sí, hay todas unas versiones completas de vampiros, desde películas, en algún momento fueron de los personajes más como que protagonistas del Halloween. Yo recuerdo en la época que yo era morrillo, todos querían ser Dráculas, vampiros, y no sé si recuerdas, o sea, es algo muy popular, no sé si a ti te tocó, pero vendían esos colmillos de plástico, sí. Y la raza se los ponía. También había unas confituras muy famosas que la gente compraba, que eran unos colmillitos, que creo que todavía los siguen vendiendo, y pues la banda se los ponía, me acuerdo, de morrillo, y todos querían ser los vampiros. Pero este ser de oscuridad, famoso, protagonista, lleno de matices y de versiones distintas, sin duda. Así es, tiene su origen, o sea, lo que es un vampiro, pues la versión más famosa viene de Europa del Este. Existen desde culturas muy antiguas, como es Mesopotamia, dice criaturas como los Ekumu o Lilitú atacaban a personas por la noche. También en Grecia antigua, las lamías eran mujeres demoníacas que se alimentaban de sangre. En India, los betala, espíritus que poseían cadáveres. Europa del Este, los esclavos creían que ciertos muertos podían levantarse de sus tumbas para beber sangre. Este miedo se intensificó en los siglos XVII y XVIII con epidemias, mala comprensión de enfermedades y cadáveres que parecían incorruptos. Sí, asociado con gente que vive, sufre esta transformación o están en el limbo de los no vivos y retornan, ¿no? Así como que también asociada a que podrían ser tipo zombies, tipo muertos vivientes. Y también hay una versión que dicen, la versión muy famosa de Bram Stoker, que tiene un libro de Drácula, que sí. creo que es la versión más conocida en la actualidad de ese vampiro, de ese Drácula que hoy conocemos. O sea, a pesar de que existe esta versión de que Mesopotamia, Grecia, India, de antiguos, ¿no? Muy interesante lo que Bram Stoker hizo, porque ya le dio vuelta con la película esta de Drácula, que también protagonizó la historia de Bram Stoker, en este Drácula que conocemos, que anda en la noche, un ejemplo, ¿no? Que tiene mujeres, que tiene gente que le sirve, que vive en un castillo, que también de repente es solitario, pero que tiene sus secuaces, que nadie se quiere acercar. O sea, esa historia perturbadora del Drácula que te visita por las noches, o de los vampiros nocturnos, es gracias a Bram Stoker, ¿no? O sea, para mí es el maestro de la historia de lo que es el vampirismo, ¿no? Ahorita lo que tocamos de que se popularizó en el siglo XVII y XVIII,
que pues la gente no conocía ciertas enfermedades, entonces podría ser también el desconocimiento de la gente, ¿no? Sí, podría ser. Algunas culturas inclusive asociaban esto de sacar tu líquido vital, ¿no? Por alguna de tus extremidades. Por ejemplo, había banda que los mexicas y algunos aquí en América les dolía la cabeza y le sacaban líquido vital, como hacían así como si fuera un tipo despresurizar la cabeza, ¿no? Como que para circule. Vamos a sacarle el mal, ¿no? Entonces, la sangre ha sido, ¿sí puedo decir sangre? Sí. No, ahí le cortamos. Okay. Bueno, la sangre ha sido vital en todas las culturas, y con Drácula pues no ha sido la excepción, porque según la historia es de lo que él se alimenta, lo que a él le gusta. Incluso en otras versiones dicen que se alimentaba de cierta sangre de ciertas personas. O sea, que no podía ser cualquier persona. Se puede decir vírgenes, en ese caso, menores de 17 o por ahí. Entonces, es lo que comúnmente se dice. Sí, hay una película que se llama Drácula, que a lo mejor habla de este rey que se enfrenta a asiáticos y demás cosas, y que él va en búsqueda del poder en una montaña. No sé si la hayan visto, yo creo que sí, es muy famosa, y va a ese pico de la montaña y ahí se encuentra algo que parece ser un Drácula antiguo, pero que también la película a mí me lo deja ver, no sé, opinen ustedes, ¿no? Para mí, ahí escriban en los comentarios, para mí lo que el rey Vlad, que ahora es conocido como Vlad, cuando Vlad va a la montaña, para mí Vlad se encuentra con el diablo. O sea, para mí esta película que viene de la versión de Bram Stoker realmente interpreta a que el que se encuentra que le da poder es Satanás, y él le advierte: tienes tanto tiempo para no beber líquido vital, ¿verdad? Y si tú lo haces, tú te conviertes en lo que yo soy. Realmente le estaba buscando un huésped. Dice, te voy a dar todo el poder, pero también le advierte que va a sentir una necesidad, como cuando tú quieres tomar agua o tienes hambre, de ingerir, de buscar personas para poder saciar esa hambre. Y en la película pues él no cumple con esa parte, porque adquiere el poder, derrota a su enemigo, pero cae, porque siente, inclusive le da poderes sobrenaturales. O sea, a mí me pareció muy, muy interesante esta historia, porque puede escuchar a los animales, puede escuchar el zumbido de una abeja así como que al 1000, ¿no? Puede escuchar el latido del corazón de una persona y ubica a sus víctimas, presas, todo. O sea, él tiene habilidades súper exponenciales en esta película, y él se convierte en Drácula. O sea, es como tener superpoderes, ¿no? Un superhumano, pero siendo una especie diferente, ¿no? Si te muestra esa parte de que el Drácula, o sea, tiene fuerza, super fuerza, como Superman, un super oído, ¿no? O sea, tiene una inteligencia bárbara, pero su debilidad es la sangre. O sea, no puede ver, inclusive pasan que él les puede ver como las arterias, y como que así como cuando tú te estás saboreando acá una migada acá bien rica, dices tú, las arterias. O sea, ese Drácula nos lo ponen a nosotros poderoso, pero con una debilidad. Y también hablan de otra debilidad, no sé, ahorita igual lo vamos a tocar más temas, ¿no? De la plata, asociado con la plata. Sí. A que Drácula y muchos seres mitológicos tienen esa debilidad, la estaca en el corazón y cosas así. Y creo que es una muy buena historia que estamos tocando el día de hoy. Esta historia, sin duda, para quien nos está mirando, merece que usted se detenga y tome un tiempo, por favor. Es más, hágalo en este momento. Suscríbase si no está suscrito. Comparta ahí en sus muros, en todo. Mándeselo de sus amigos. Mira, aquí está Lenguas Muertas, y haznos un comentario. La verdad es que nos ayuda muchísimo, y le agradecemos a toda la raza que siempre comparte nuestros capítulos, episodios, exploraciones, porque esto es para ustedes, ¿no? ¿Consideras que los vampiros son demonios? Yo considero que el primero sí. El primero sí. Y él les pasó como que esa maldición con un poder. Que fue transmitida por medio de, pues,
colmillo, o sea, una mordida en el cuello y que parece ser como si fuera un COVID, ¿no? Así te infecta. Sí. Como si fueran zombies, ¿no? En el momento de hacerlo entra la maldición en ti, ¿no? Tengo también una teoría, bueno, a lo mejor tú sabes más del tema, la gente sabe más del tema, lo voy a mencionar solamente, que los corsarios eliminaron a la gente de ojos rojos. O sea que antes, en un siglo, pues existían gente que nacía con los ojos rojos. O sea, así como hoy en día la gente nace con ojos azules, ojos verdes, en ese tiempo la gente lo asociaba con que eran demonios, vampiros o otro tipo de espectro, por así decirlo. Sí, había mucho... Siempre ha habido gran desconocimiento, ¿no? Sobre lo que no se conoce a ciencia cierta, lo que la ciencia no puede explicar, pero a mí me parece que sí hay o sea, en estos viajes, ¿no? Y en estos que piratas, corsarios, viajes, imagínense antes, inclusive hay historias donde dicen que Drácula fue transportado acá a América y que se movió porque podían ponerlo como en un tipo caja y pues nadie veía porque cuando Drácula estaba como que desactivado era pura tierra. Ajá, y que él se mantuvo así. O sea, la historia dice también que estos seres que tienen ciertas características así, ojos rojos y demás, podían desactivarse y podían activarse con un poco de sangre. Entonces, la historia también habla de este ser que es inmortal. O sea, nunca muere. Sí, se puede desactivar, se hace polvo, alguien le da sangre y vuelve y les va pidiendo que le reconstruyan conforme a las víctimas que va utilizando, ¿no? O sea, como tipo Jeepers Creepers, así de que necesito 21 vatos y en el número 21 yo ya estoy completo y ahora sí, soy todopoderoso otra vez. Que pero nunca muere. Justamente vamos a hablar sobre las características principales del vampiro. A ver. Los vampiros suelen tener inmortalidad, como lo mencionas, fuerza sobrehumana, piel pálida, colmillos largos, hipnotismo o encanto seductor, capacidad de convertirse en murciélago, aquí dice lobo o niebla, o sea, es como que diferente versión dependiendo de dónde lo escuchaste, rechaza a la luz del sol, reflejo ausente en espejos, sensibilidad al ajo, símbolos religiosos o plata, como lo mencionamos también, y necesidad constante de beber sangre. Mucha gente, ahora que mencionas todas estas cosas, ya es que mencionamos lo de aquí de la mujer vampiro. A mí después, cuando empezaron a ver el capítulo, me empezaron también a mí a contar gente que, oye, ya vi que ustedes tocaron lo de la mujer vampiro de aquí de Árbol Grande, ¿verdad? Para quien no lo ha visto, vaya a ver, ese es uno de los pilares de oro que tenemos aquí en el canal, ¿verdad? La mujer vampiro de Árbol Grande. Y también me platicaron que ponían ajos en la puerta también. Ajos, o sea, la creencia es como que al vampiro no le gusta el ajo. Y estos crucifijos, ¿no? Que algunos los ponían de madera y otros los ponían de estos de palma que dan en la época esta de Semana Santa, los tenían atrás de la puerta. Porque, y fíjate que aquí hay una historia ahí que se a lo mejor se contrapone, pero a su vez no se contradice totalmente. Porque entonces, porque un vampiro le tiene que enseñar un signo de Dios? Entonces, si es un demonio. O sea, en todas las historias de exorcismo siempre se habla que el que va a exorcizar, dentro de sus herramientas es traer crucifijos, sí o sí. Trae ahí sus herramientas, trae su Biblia, su agua bendita, estacas, pero entonces el vampiro también le dan el nombre de Dios. Entonces es algo ahí que parece que no es, pero pues sí tiene relación, porque yo le veo una relación ahí entre el bien y el mal. Exactamente, siempre va a existir el bien y el mal, y en este caso se podría asociar directamente a que no es de este mundo, viene de otro lugar, y como tú lo mencionaste, podrías ser el sucesor de un original, ¿no? Un original convierte a los demás y continúan el legado de ese ente. Sí, o sea, muchas culturas, inclusive hablando ya de la historia, se habla de que en Rumanía específicamente es donde está el original castillo de Drácula, donde vivió este rey Vlad,
que pues que le hacía cosas no tan bonitas a la gente. Este tiene como más un aspecto como de milicia. La historia dice que él quería tener poder como en la película y él quería vencer, creo que a los turcos. Los turcos tenían ahí un poder impresionante en Oriente y eran como que gente que pues tenía como eran muy opresores, así en pocas palabras. Sí, sí. Los tenían súper conquistados y dominados. Entonces este pueblo de Vlad ya se había hartado y fue y buscó poderes ocultos, oscuros. Dentro de esos poderes fue adquirir la personalidad del demonio Drácula, de ser o de convertirse en la bestia oscura que busca sangre, y pues está relacionado a eso. Dicen, yo nunca he ido a Rumanía, ¿no?, que pues que esos castillos son muy chidos, que son muy realmente oscuros, que son zonas muy tenebrosas, boscosas. Y en la historia de Bram Stoker también hablan de que el pueblo sabía que en el castillo pasaban cosas, y cuando esta persona va, él les dice, no, yo vengo a tal lugar. Todos le decían, no, yo para allá no voy, no voy, allá vive algo que no se comprende. Incluso también estaba como que muy normalizado, así de que no, ahí está Drácula, no, bueno, el vampiro, vaya. Sí, Entonces, no vayas. Dentro de las características también, pues hay personas que a lo largo del tiempo han llegado a tener poder social de la gente, o sea, siendo reyes, siendo líderes en ciertas ciudades, y la gente luego piensa y dice, no, él es vampiro. ¿Por qué? Es que tiene ciertos comportamientos que no son normales. Y dentro de los poderes de un vampiro es seductor o hipnosis. Sí, había escuchado eso de que era un tipo muy guapo, ¿no? Ajá, que a las mujeres les gustaba. O sea, siempre Drácula ha tenido una personalidad como muy seductora. Es lo que también he escuchado en historias. Un tipo muy bien parecido, que nadie, cuando lo ve, sospecha que es, hasta que empieza a ver ciertos comportamientos. Una de esas también es que dicen que Drácula no se puede reflejar en un espejo. Ya ves que hablábamos el capítulo pasado de los doppelgangers, ¿no? Que el espejo y todo. Bueno, aquí Drácula, no, como es un ser que no tiene ese espíritu, esa luz, no puede reflejarse. O sea, se mira y no se ve nada. Y que era una de las características de lo que la gente decía de que, oye, ¿por qué nunca se quiere mirar al espejo? ¿Por qué le huye este ser a los espejos? Era por eso. O incluso no sale en fotografías. Se toman una foto y no sale esa persona. No sale también, ahí sale ahí en blanco todo. Y eso es como que una de las características de eso, de que a él no le gustaba que le tomaran fotos, y ahí es donde la gente empieza a sospechar. De, que ya yéndonos muy atrás, pues en los castillos que mencionamos hay pinturas hechas a mano. O sea, ¿por qué? Porque por lo mismo que no podían tomarle fotografía o no existía esa tecnología, las pinturas muestran el aspecto terrorífico de la esencia de la persona. O sea, blanco, muy pálido, con una mirada penetrante, como si no tuviera alma. Sí, aquí tengo un texto aquí que me gustó, que quiero compartir. Dice, aunque solemos imaginar colmillos, capas, castillos, la idea del vampiro es mucho más antigua que todo eso. Las primeras pues son las que tú dices, ¿no? Mesopotamia, Grecia. Lo interesante es que estas criaturas no solo buscaban aterrorizar, sino también dice que ellos buscaban explicar lo inexplicable. Fueron mitos que de cierta forma han sido diseñados para dar sentido a los misterios de la ciencia, porque por ahí, pues podríamos decir que cuando la ciencia explica todo, pues todos estamos como que, qué bien, ¿no? Tiene una explicación científica, pero cuando no, o sea, ¿cómo explicas que un ser viva por toda la eternidad? ¿Cómo explicas que un ser no se mire en un espejo? Entonces, estos mitos o estas leyendas eran contadas, y ahí es donde la ciencia, pues, se calla, ¿no? Que no tiene cómo explicarlo. Y mucha gente, creo que es una de las leyendas, así como hablamos de La Llorona aquí en México, a mí me parece que los vampiros, Drácula, si tú te pones a ver, hay un montón de películas que van hasta desde películas románticas, como estas historias y leyendas de vampiros, diarios de vampiros. De Crepúsculo. Mi niñera es un vampiro, o sea, ya es como que ya se volvió como cultura pop. Sí, se volvió popular realmente. Inclusive también está el término donde los vampiros y los lobos pelean, ¿no? Que es como la otra,
pues vertiente, ¿no? Los Lycans que les llaman, ¿no? Y también vemos ahí historias donde inclusive había, no sé si recuerdas haber visto a el señor Van Helsing, que era un cazador de criaturas extrañas, y él también se dedica a buscar esta parte tenebrosa de los vampiros y se arma de todas las herramientas, él las va contextualizando. Así es. Dentro de la información de vampiros viene cómo convertirse alguien en vampiro. Según las tradiciones, ser mordido por un vampiro, que es como que la más común, morir de forma trágica, violenta, no recibir un eterno entierro adecuado, ser maldito, practicar artes oscuras, practicarse, solo, que eso es una creencia en Europa. Sí, también es un pecado muy grave. Que es pecado. Es un pecado grave. Y pues en varios lugares se creía que el alma atrapada regresaba de forma de vampiro. Sí. Es algo perturbador. Imagínate que lo relacionas a un demonio. Dice, tal vez la razón por la que los vampiros siguen presentes en nuestra cultura es que representan conceptos universales. ¿Cuáles son estos conceptos? La lucha entre la luz y la oscuridad. Ese es uno. Siempre, siempre va a haber ese rollo, ¿no? 2, dice, el miedo a lo desconocido. O sea, es como que no sabes a qué hora llega Drácula. Lo que sí sabía la gente es que, güey, es de noche, ahí viene, ¿no? Porque ya ves que está la leyenda esta que dice que cuando sale el primer rayo del sol, ellos pues se petrifican, se queman. Se vuelven cenizas. Se vuelven cenizas, ¿no? Dice, el deseo humano de trascender, o sea, de ser inmortal. Inmortal. La fascinación por lo prohibido y lo misterioso, porque Drácula eso es, ¿no? El vampiro es un personaje flexible, puede ser elegante, aterrador, trágico, cómico o incluso romántico. Esa versatilidad le permite sobrevivir en la cabeza, creo yo, de nuestra imaginación. O sea, hoy en día, muchos que recordamos a este tipo, no sé, yo recuerdo que los morrillos se vestían acá, se ponían su capilla, colmillitos y el peinado para atrás, ¿no? Ya decías, ese güey es Drácula. Sí, sí. Pero realmente hemos visto otras películas donde Drácula aparece de otras formas, ¿no? O sea, también un tipo elegante, que a lo mejor no trae capa, pero que es el conde Drácula, inclusive con un título de nobleza. Cuando hablas de un conde es porque es un oligarca, o sea, alguien que realmente vive en la opulencia y vivía en un castillo. Que muchas veces también porque son inmortales o viven mucho, pues tienen el poder adquisitivo para poder costear un castillo grande, poder tener lujos, poder tener ciertos artículos y cosas en su hogar. Sí, también dicen que es porque él hacía muchos pactos con gente a la que él les dio poder y le pagaron, ¿no? Y que para él eso que le pagaban no significaba nada, porque lo único que él quería es seguir teniendo personas que le pidieran para que él tuviese que tomar, porque lo necesitaba, el alma de esas personas, para él seguir siendo Don Drácula inmortal. O sea, haz de cuenta como que yo te doy poder, pero tú me tienes que dar tu vida. Y tú me das tu vida y yo sigo siendo Don Alfredo Drácula, un ejemplo, ¿no? Sí. Es una historia que es una idea en la cual él nunca se piensa ir, ¿no? Y le podían pagar y él te pagaba, él te daba, pero realmente él se quedaba con algo muy importante que hasta el tiempo de hoy pues nadie puede comprar, que es la vida. Sí, o sea, si tú puedes darme 2-3 millones de pesos, eso no compra la vida de nadie. Y él sí las compraba. O sea, era como un tipo, también la historia es como de un tipo muy ambicioso que está en la eternidad de la oscuridad. Así es. También lo que es la relación con Vlad Tepes y Drácula. El vampiro más famoso nace con la novela Drácula de 1897 de Bram Stoker, inspirada principalmente en Vlad III el Empalador, un príncipe belaco del siglo XV conocido por su brutalidad. Sí. Aunque no fue un vampiro real, su fama de sanguinario alimentó la idea del vampiro
aristotrágico y cruel. Que como Sí. ahorita lo estábamos mencionando. Si él mostraba esto del empalamiento, es una característica que se hizo en la historia, que él mostraba, haz de cuenta, era como mostrar el terror. O sea, realmente hay una historia que dice que no es un ser, o sea, hay otra historia que dice que no es un ser sobrenatural, sino que solamente era el príncipe Vlad mostrándole terror a sus enemigos. Empalaba a la gente, la dejaba ahí, y pues imagínate, llegaba el ejército contrario, llegaba, entraba y veía eso, decía, era un terror, o sea, era un terror psicológico, ¿no? Y a la gente que venía bien convencida de vamos a pelear, y llegaba así, güey, a nosotros nos van a hacer eso. Y en realidad dicen los historiadores que era porque Vlad no tenía un ejército muy grande. Que, o sea, es como una tipo fantasía, ¿no? De que te pongo una super barda filosa para que tú pienses, no, pues está cañón entrar a la casa esa. Y en realidad la barda está chiquita, cualquiera de una patada la puede tumbar. Pero de momento tú ya te fuiste con la finta, y dice que él venció a mucha gente que llegó y no entró. O sea, dijeron, no, yo... Y aparte dicen que él es Drácula y que él tiene poderes sobrenaturales. Dicen que él se creó este mito para poder ser vencedor y pues continuar con su reinado, con su principado, ¿no? O sea, también está esta historia en la que él no tiene poderes, pero que es muy inteligente y ávido, ¿no? Sí, a mí me gusta creer que tenía las dos cosas. A mí me gusta creer que sí era así, que sí hacía eso, pero que también era Don Drácula, que también adquirió poderes. Sí, a veces el miedo es más poderoso que la fuerza. Si tu mente te juega, te puede engañar. O sea, ya lo hemos hablado aquí, ¿te acuerdas? Cuando poníamos las características de los fantasmas, estábamos hablando del tema de las carreteras, y tú tocaste cosas en los puntos en los que también explica que simplemente pues es por el nerviosismo, por algún fenómeno psicológico. La oscuridad del momento, el silencio. Y todo eso. Dentro de lo que son los vampiros también están el vampiro moderno, que también ahorita lo tocamos, que es pues que gracias al cine y la literatura el vampiro evolucionó, o sea, ya cambió su representación como comúnmente se hacía. Una de las principales, o de las primeras, era Drácula de 1931, Nosferatu de 1922, Entrevista con el vampiro, y Blade, sí, es verdad, Blade también, esa historia está chida. Blade era alguien que era mitad humano y mitad vampiro, porque su mamá era una pura sangre, algo así. Entonces él era como que dentro de todo el mundo del vampirismo, él era como un híbrido poderoso, humano poderoso, que tenía otras habilidades, pero que tenía el poder de los vampiros, y se dedicaba a cazar a los demás vampiros malillos. El Blade era toda una leyenda en los 2000 por ahí, es como unos 25 años de eso. Sí, incluso ya salió en la de Wolverine, salió el mismo actor, pero ya tiempo después, como que muy también, nostálgico. Sí, también como que la historia la hicieron como muy de cómic. Ese Blade es una historia de un vampiro como más superhéroe, como tipo Batman, así que es medio así inteligente, despiadado y todo el rollo, y como que tiene sus profundidades místicas. Es como otro tipo de Drácula. Dentro de las historias de vampiros también está Crepúsculo, que pues es una familia de vampiros que se pelean contra los lobos. Tienen también ahí el sentido es como una novela romántica de vampiros. Novela juvenil de vampiros. De vampiros. Van Helsing también. Van Helsing es así, sí, también te digo que los cazaba y traía ahí todo su rollo. Sí, pasó de ser un monstruo a ser un elegante, seductor e inteligente personaje. Sí. Tenía pues sí, a sus féminas por ahí, ¿no? Así es. Sí. Sí, de señales de un vampiro. También está, pues lo que la historia antigua dice, que describen cómo es un vampiro. Personas fallecidas, pero con un cuerpo fresco. Uñas y cabello largo. Sangre en la boca. Al abrir, abres un ataúd y tiene sangre en la boca. Un olor peculiar, como fétido. A veces, y comportamiento nocturno. Solo le gusta andar de noche.
Sí, esto explica lo que pues son partes de lo que es un vampiro. A veces en la historia dicen, oh, él es vampiro. ¿Por qué? Es que nunca lo hemos visto de día, siempre es de noche. Sí. También en el argot popular, luego si tú andas muy de noche, tienes vida de vampiro, ¿no? Porque realmente se sabía que los vampiros no andan de día, ¿no? Sé que en la historia ahí secuencial, este Alucard o este Drácula o este Nosferatu, como le conozcas tú, ¿no? O Don Vampiro, Don Conde Drácula, de noche hace sus fechorías, pero de día él tiene un lugar donde descansa. O sea, así como tú tienes tu cama y duermes de noche, él está al revés, ¿verdad? Él hace sus fechorías de noche y de día descansa en un lugar. Algunos, ahí en las leyendas, si te fijas, se dedican a buscar a Drácula en el día, que era cuando menos pues poder tenía, ¿no? Sí. Y cuando estaba dormido lo querían ellos intentar pues desvivir, ¿no? O sea, también alguien ahí muy famoso que yo puse en la narración de la mujer vampiro fue una caricatura muy famosa en los 90s que se llamaba el conde Drácula, sí, pero bueno, era el conde Pátula, porque era un pato que era Drácula, ¿no? Sí. Y era como muy cómico porque sí mucha raza que es así como que noventera, yo creo que se va a acordar, el conde Pátula, y era precisamente como un príncipe, un conde, y tenía sirvientes y todo el rollo, y pero no dejaba de impresionar la idea de que pues, era un vampiro, ¿no? Era un vampiro. Así es. Dentro también ya mencionamos un poco de cómo protegerse de un vampiro, y pues las formas son ajo, cruz o rosarios, estacas de madera, generalmente de fresno o de roble, agua bendita, luz del sol, sal, fuego, y de plano cortar la cabeza para enterrarla, el cuerpo al revés. Sí, que se supone que por el poder que tiene Drácula, pues no se lo puedes hacer directamente, ¿no? Tienes que buscar ahí una combinación entre eso, ¿no? Te digo que yo escuché también que la plata, aunque la plata la asocian más con los lobos, los hombres lobos, los lycans, pero también entre plata, ajo, agua bendita, rosarios, ahí el Van Helsing se armaba de sus cosas, de sus herramientas y bueno, intentaba pues desvivir la mayor parte de los demonios que él llamaba, porque pues él era un cazador de bestias, un cazador de monstruos, ¿no? Y me parece interesante esta historia. ¿Ustedes qué opinan? Para ustedes, ¿quién es Drácula? ¿Sí sabían que existía toda esta información o solo pensaban que era diarios de vampiros? ¿Qué piensan ustedes? ¿Han visto alguna vez a alguien que tiene características de Drácula, de vampiro? ¿Habían escuchado todas esas historias, sus abuelos o alguien, o de donde nos ven? Por ejemplo, aquí tenemos una historia nosotros en nuestra ciudad. ¿Ustedes tienen alguna historia de alguien que parece o dice la gente que parecía un tipo de vampiro? Cuéntanos aquí abajo en los comentarios, y si conoces a alguien, etiquétalo también para que sepa. Así es. Durante mucho tiempo, pues desde muy niño, yo me llegué a vestir de vampiro, me peiné para atrás, la capita, los colmillos. Entonces, pues ya ha ido evolucionando lo que es ser un vampiro. Incluso, pues yo creo que sí existieron, sí, pero que con el paso del tiempo, como todo, pues dejan de vivir o dejan de reproducirse. Pero yo sí creo que sí, en el siglo XVI, XVII, XVIII, sí existieron. Sí, fíjate que alguna gente decía que cuando salió en el 94, aquí 1994, el fenómeno del chupacabras, sí, algunos decían que el chupacabras era un Drácula, un vampiro, hasta que empezaron a circular, que me parece que luego vamos a tocar este tema también del chupacabras, que es digno aquí de México y de Latinoamérica, pero hasta que empezaron a aparecer las imágenes de un tipo de animal o de bestia, ya la gente dejó de decir que era, pero al principio recuerdo que decía, no, es Drácula, es un vampiro, el chupacabras es una mascota ahí del vampiro, un tipo de vampiro que anda suelto aquí en México, porque en el 94 fue el pan de cada día en las historias de terror de todos los mexicanos. Yo recuerdo que la banda decía que sí lo veía,
y pues decían que era Drácula. Sí. O sea, sí ha salido temas de esto, ¿no? Incluso pues hay unas variantes que no son como tal vampiro, pero como que la gente tenía la duda de que si era o no era. A ver, échatelas, a ver. Uno en México, Tlahuelpuchi, es como una bruja que se transforma en bola de fuego y bebe sangre. Es como que la palabra o la oración que dicen, te chupó la bruja. Te chupó la bruja. O sea, hay mucha te gente chupó el vampiro. Mucha gente lo llegó a decir. En Filipinas, Manananjal, mitad de un cuerpo que vuela y chupa sangre. En China, Yansky, cadáver rígido que salta y absorbe energía vital. Sudamérica, pues el chupacabras, que es la criatura que atacaba animales y los dejaba pues sin sangre. Y en Malasia, Penagalan, una cabeza flotante con órganos flotando, colgando. Ese está más locochón, el último, ¿no? Imagínate, son como, no exactamente vampiros, pero sí como una variante de que posiblemente iban a hacerlo. Sí, fíjate que hace días platicé con alguien que dice, oye, dice, yo no creo en todo eso que tú platicas, pero está interesante porque son historias muy chidas. Y le digo, ¿sabes qué, carnal? Le digo, lo interesante es que cuando empezamos a buscar la información y a intentar documentar, te das cuenta, pues, por ejemplo, nosotros estamos aquí en México, ¿no? Pero por la raza que nos estaba viendo, el fin de semana andaba yo con mis camaradas de las motos allá en Axtla, y un saludo ahí para la banda de Matlapa y de Axtla que nos ven, me dijeron, nosotros vemos su canal, güey, qué chido. Sí. Y dicen, no, acá también hay historias así como y en cada lugar ves de que tú dices, no, pues aquí le dicen vampiro, pero en tal lugar hay alguien que se parece, pero no se llama así. Ajá. Le llaman así, y dices tú, mira, lo que la ciencia no puede explicar, pero resulta que en otro lado donde ni nos conocemos, ellos saben de que existe una bestia así, con tales atributos, con tales características, que tú dices, oye, es un vampiro, nada más que con otro nombre, ¿no? Exactamente. Y te das cuenta que a nivel del mundo, ¿no? Existen muchas culturas y muchos grupos de personas que probablemente estén contando como nosotros historias de generación en generación sobre algo que la ciencia no puede explicar. A mí me gusta ese rollo, me hierve, me envenena ese rollo a mí, saber. Y me gustó mucho, te estabas platicando y me dice, ¿cuándo sale el próximo capítulo? Próximo capítulo, aquí está ya para que lo vean por allá. Así es, y pues muchísimas gracias a todos los que vieron este capítulo. Hablamos sobre vampiros. Seres que desde hace mucho tiempo están en la tierra, siglos, que han estado pues metiendo terror en la ciudad. Y pues muchas gracias a todos por ver este capítulo. Denle su like, merecemos un like por tanto terror, tanto paranormal. Like, comentario, suscripción, y pues todo esto lo hacemos para ustedes, somos la voz de los que ya no están. Dejen aquí abajo sus comentarios si tienen alguna historia de algún caso en particular sobre vampiros o algún hecho curioso o sorprendente que te haya impactado tanto. Déjenlo aquí en los comentarios. Sí, también para finalizar, ¿no? Queremos agradecerles. Recientemente cumplimos 2 años de estar al aire aquí. Y todo esto es gracias a ustedes. Vayan, suscríbanse aquí en YouTube, suscríbanse en TikTok, en Facebook, búsquenos, recomiéndenlos con sus amigos, porque la verdad es que nos sirve mucho. Y pues realmente queremos darles las gracias. Este es un capítulo muy chido, pero bueno, ha llegado a su fin. Recuerda que nosotros somos la voz de los que ya no están, porque nosotros somos Lenguas Muertas.